Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 92. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar el 10º año de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. De todos modos, se portó como su padre Joás. Los altos lugares no desaparecieron y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. En cuanto a Amasías, fue dueño de la situación en su reino. Condenó a muerte a sus servidores que habían dado muerte a su padre, pero no condenó a muerte a los hijos de los asesinos, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Yahvé, en efecto, dio este mandato: los padres no serán condenados a muerte por los hijos, ni estos por sus padres, sino que cada cual será condenado a muerte por su propio pecado. Amasías derrotó a los edomitas en el valle de la Sal, y se apoderó de la meseta a costa de un duro combate. Le dio el nombre de Yoctel, el que lleva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joahaz, hijo de Jehú, rey de Israel. Ven a pelear conmigo, le decía. Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá. El espino del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: da tu hija a mi hijo como esposa. Pero el animal salvaje del Líbano pasó y arrasó con el espino. Venciste a Edom y estás orgulloso de ello. Muy bien, ufánate y quédate en casa, para que vas a traer la desgracia y la muerte sobre ti y sobre Judá. Pero Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, avanzó y se enfrentaron en Bet-Semes, que está en Judá. Judá fue derrotado por Israel y todos huyeron a sus tiendas. Joás, rey de Israel, tomó prisionero a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y se lo llevó a Jerusalén. Demolió la muralla de Jerusalén en más de 100 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata, de todos los objetos que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real, como también de los rehenes, y regresó después a Samaria. El resto de los hechos de Joás y lo que hizo, su valentía, la manera como combatió a Amasías, rey de Judá, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria junto con los reyes de Israel. En su lugar reinó Jeroboam su hijo. Después de la muerte de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en su contra en Jerusalén y tuvo que huir a Laquis, pero lo persiguieron hasta allá y murió en esa ciudad. Lo trajeron de vuelta a caballo y lo enterraron en Jerusalén junto a su padre en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá fue donde Azarías, que no tenía más de 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y se la devolvió a Judá después que su padre fue a acostarse con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, pasó a ser rey en Samaria. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, reinó 41 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de todos los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Fue él quien restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, tal como Yahvé, Dios de Israel, lo había dicho por boca de su servidor el profeta Jonás, hijo de Amitia, que era de Gat-Hefer. Es que Yahvé había visto la misérrima situación de Israel. Ya no había nadie, ni esclavo ni hombre libre, capaz de ayudar a Israel. Yahvé no había decidido todavía borrar el nombre de Israel debajo de los cielos, y lo libró de las manos de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valentía, la manera como luchó y reconquistó Damasco y Hamat para Israel, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Zacarías su hijo. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar el año 27º de Jeroboam, rey de Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Amasías. Los altos lugares, sin embargo, no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios
sacrificios y quemando inciensos en los altos lugares. Yahvé castigó al rey, quien fue leproso hasta su muerte y tuvo que vivir en una casa aislada. Jotam, el hijo del rey, era el administrador del palacio y gobernaba a la población del país. El resto de los hechos de Azarías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías se acostó con sus padres y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jotam. El año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, pasó a ser rey de Israel en Samaria por 6 meses. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados a que había arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. Salum, hijo de Jabez, conspiró contra él, lo asesinó en Giblea y fue rey en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yahvé había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación, y eso fue lo que sucedió. Salum, hijo de Jabez, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá. Reinó solo 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadi, subió desde Tirsa y entró en Samaria, donde asesinó a Salum, hijo de Jabez. Después de eso pasó a ser rey en su lugar. El resto de los hechos de Salum y la manera como conspiró está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después Menahem castigó a Tapúa y a todos sus habitantes, como también a todo su territorio desde Tirsa, porque no le habían abierto las puertas. Y a todas las mujeres embarazadas les abrió el vientre. Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que había arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. En su tiempo, Pul, rey de Asur, invadió el país. Menahem le dio 1000 talentos de plata para que le proporcionara ayuda y afirmara el poder real en sus manos. Menahem recaudó este dinero en todo Israel. Todos los nobles tuvieron que entregar 50 monedas de plata por persona para dársela al rey de Asur. Después de eso, el rey de Asur abandonó el país y se volvió. El resto de los hechos de Menahem, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Pekahía. Pekahía, hijo de Menahem, empezó a reinar en Israel desde Samaria el año 50 de Azarías, rey de Judá. Su reinado duró 2 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Pekah, hijo de Ramalías, su escudero, conspiró contra él y lo asesinó en Samaria. En la torre del palacio real, había contratado a 50 hombres de Galad para asesinar al rey y reinar en su lugar. El resto de los hechos de Pekahía y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Samaria el año 52 de Azarías, rey de Judá, y reinó 20 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que había arrastrado a Israel Jeroboam, hijo de Nabat. El tiempo de Pekah, rey de Israel, Teglat-Falesar, rey de Asur, se apoderó de Lión, de Abel-Bet-Macá, de Hamaj, de Kedes, de Hazor, de Galad y de la Galilea, de todo el territorio de Neftalí, y deportó a Asur a sus habitantes. Oseas, hijo de Ela, tramó entonces una conspiración contra Pekah, hijo de Remalías. Lo asesinó y reinó en su lugar el año 20 de Jotam, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pekah y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar el 2º año de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá y era hija de Sadoc. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Osías, solo que no desapareció los altos lugares. El pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Él fue quien construyó la puerta alta del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Yahvé comenzó a lanzar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotam se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David, su antepasado. En su lugar reinó Ahaz, su hijo. Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá, comenzó a reinar el año 17º de Pekah, hijo de Remalías. Ahaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó 16 en Jerusalén. No hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé su Dios, tal como su antepasado David. Siguió más bien las huellas de los reyes de Israel y hasta llegó a sacrificar a su hijo en la hoguera según las prácticas odiosas de los pueblos
pueblos que Yahvé había echado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos lugares, en las colinas y bajo cualquier árbol verde. Entonces Razón, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Ahaz, pero no pudieron vencerlo. En ese tiempo el rey de Edom recuperó Elat y expulsó a los judíos que se habían instalado allí. Los edomitas tomaron posesión de ella y permanecieron allí hasta hoy. Ahaz mandó mensajeros a Teglat-Falasar, rey de Asur. Soy tu sirviente y tu hijo, le decía, ven a salvarme del rey de Aram y del rey de Israel, que vinieron a atacarme. Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real, y se lo dio al rey de Asur. El rey de Asur lo atendió y marchó para atacar a Damasco, la que conquistó, deportó a sus habitantes y Kir, y mandó a ejecutar a Razón. Cuando el rey de Ahaz fue a Damasco para entrevistarse con Teglat-Falasar, rey de Asur, vio un altar que había en Damasco, mandó un dibujo de ese altar y un modelo del mismo, con todos sus detalles, al sacerdote Urías. Antes que regresara de Damasco el rey Ahaz, el sacerdote Urías construyó un altar exactamente igual a las indicaciones que había enviado el rey Ahaz. Cuando el rey vio el altar a su regreso de Damasco, subió personalmente a él para ofrecer sacrificio, quemó su holocausto y su ofrenda, derramó la libación y roció el altar con la sangre de los sacrificios pacíficos. Trasladaron el altar de bronce que estaba delante de Yahvé, lo sacaron de delante de la casa donde se encontraba entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo pusieron al lado del altar nuevo hacia el norte. El rey Ahaz dio esta orden al sacerdote Urías: en este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto por toda la población del país, su ofrenda y sus libaciones. Desde allí harás la aspersión de la sangre de todos los holocaustos y sacrificios. En cuanto al altar de bronce, ya veré lo que se hace. El sacerdote Urías hizo todo lo que le había ordenado el rey Ahaz. El rey Ahaz rompió los paneles y las bases, quitó los lavatorios que estaban encima bajo el mar de bronce de encima de los bueyes que lo sostenían, y lo puso en un embaldosado de piedras. Como diferencia, el rey de Asur transformó el pórtico del sábado que se había construido dentro del templo de Yahvé y la entrada del rey que estaba fuera del mismo. El resto de los hechos de Ahaz está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahaz se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ezequías su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.